¿Por qué es importante conocernos? Mira, yo creo que la parte de conocernos, que puede parecer muy obviamente, de curso de autoconocimiento y todo esto, de muy coaching, como casi como una moda, no es así. No es una moda, es absolutamente antiguo. De hecho, hasta la parte de arriba de la puerta de entrada del templo de Apolo en Delfos decía: conócete a ti mismo. Y en todas las sagradas escrituras o estos textos bastante sabios, muy antiguos, se habla de la importancia de conocernos a nosotros mismos. ¿Por qué creo yo que es fundamental conocernos a nosotros mismos? Porque, salvo muy raras excepciones, somos incapaces de amar lo que no conocemos. A ver, podríamos amar un hijo antes de conocerlo, pero no mucho más. Entonces necesitamos conocimiento, saber cómo es la otra persona o cómo es eso de afuera, digamos, de nuestra esencia para amarlo. Eso de afuera, para nuestra esencia, puede ser nuestro ego, nuestro personaje, ¿no? El avatar con el que nuestra alma vino a esta vida. Y entonces necesitamos conocerlo para amarlo. Primero lo conocemos, luego aceptamos, porque claro que habrá partes que nos parecen como muy fáciles de amar y otras no tanto. Entonces, una vez que me conozco, que sé cuáles son mis luces y cuáles son mis sombras, cuáles son mis virtudes, pero también cuáles son esas áreas a mejorar, esos defectos, entre comillas, cuando me conozco y acepto todo eso, porque estamos llenos de tesoros que no conocemos y estamos llenos de esas áreas de mejora, esos hábitos que tenemos, son creencias, programas, cosas que no nos están siendo muy funcionales, algunas casi que nos avergüenzan. Entonces, cuando aceptamos todo eso, recién ahí podemos empezar a amarnos. Y cuando nos amamos, entonces podemos empezar a cambiar para el lado que queremos. Cuando lo hago desde el enojo, desde sentirme vibrando bajito porque estoy como frustrada, enojada, casi ira lo que siento, porque me doy cuenta en el proceso de conocerme que tengo determinadas características que no me gustan. Si las quiero cambiar desde ese lugar, es dificilísimo y posiblemente ni siquiera pueda cambiarlos. Yo necesito esa aceptación para entonces empezar a modificar. Existe la creencia como que es al revés, que necesito primero cambiarme hasta que tenga una versión de mí que me guste para entonces poder amarme. Pero es al revés. Cuando me acepto y me amo tal y como soy, Louise Hay lo decía maravillosamente bien y hay un montón de afirmaciones y tratamientos y todo de me amo y me acepto tal y como soy. Cuando logro ese amarme y aceptarme tal y como soy, entonces ahí abro las puertas a la transformación. Ahí me puedo dar permiso para elegir una versión mía diferente y construirla. Pero entonces es como el huevo y la gallina al revés de lo que nosotros teníamos pensado, ¿no? Nosotros teníamos pensado que si no cambiaba, si no me construía, me convertía en la versión que quiero, entonces no podía amarme. Y ahora es todo lo contrario. Necesito amarme para construir la versión que quiero, pero no voy a amar lo que no conozco. Entonces, para amarme necesito conocerme. Y esa es la razón por la que la puerta al desarrollo personal empieza en el autoconocimiento. Necesito saber quién soy, qué me gusta, cuál es mi historia, qué quiero, qué miedos tengo, cuáles son mis tesoros y cuáles son esas partes de mí que no me gustan demasiado y quiero modificarlas. Necesito saber qué vida me quiero construir, cuáles son mis sueños, qué quiero para cada área de mi vida.
Entonces, hay un montón de preguntas y un montón de tarea por hacer para conocernos. Nunca llegaremos a nuestra versión acabada de conocernos a nosotros mismos porque afortunadamente es parte de la magia de la vida y no sé cómo voy a ser, de abuela porque no soy abuela todavía y entonces es como decir, desconozco esa parte porque no la he experimentado y porque puedo imaginarme en mi cabeza, pero no es lo mismo que los hechos. Entonces, ciertamente, esa versión acabada de nosotros mismos no la vamos a conocer nunca porque no existe como tal, porque nuestra parte ego, que es la parte que cambia, va a estar en transformación constante y por lo tanto todo el tiempo necesitaré irme conociendo. Pero una vez que hago el primer gran trabajo de conocerme al día de hoy, digamos, lo que restan después son actualizaciones, ¿no? Como el programa, descargamos todo el programa y después son actualizaciones. Entonces hay que hacer la tarea alguna vez en la vida. Alguna vez en la vida necesitamos parirnos a nosotros mismos en ese autoconocimiento, que por eso digo yo que en mi versión anterior de licenciada en obstetricia acompañaba a las personas a nacer y en realidad lo que siento que mi alma ha venido a hacer es acompañar a las personas a renacer, el momento en que elegimos parirnos a nosotros mismos en nuestra mejor versión y eso tiene que ver con conocernos y es un proceso que no siempre es lineal, que va a tener sus idas y venidas porque van a aparecer las resistencias dentro de nosotros, que no siempre es completamente agradable porque va a haber partes nuestras que van a salir a la luz y que no nos van a gustar. Vemos por delante una tarea por hacer y sí, porque lo tenemos que hacer nosotros, eso no lo puede hacer nadie más y a veces nuestro ego prefiere la comodidad del no hacer nada, aunque las cosas queden más o menos, que hacer para que las cosas queden bonitas. Entonces, obviamente es un proceso que requiere mucho de nosotros, disciplina, voluntad, ganas, entusiasmo, estar ahí dispuesto a escribir y a meditar y a responder esas preguntas y a no encontrar las respuestas y volverme a parar delante de la pregunta, a ver ahora qué surge, qué aparece, qué hay ahí, porque no es sencillo. No es sencillo. ¿Es posible? Completamente sí para todo el mundo. Completamente sí que es posible. Pero requiere un viaje interior. Requiere deshacer un montón de capas como yo siempre digo, ¿no? Nuestra esencia es pura luz, puro amor y alrededor de esa esencia hemos puesto infinidad de capas de papel maché que fuimos poniendo una, otra y hoy por hoy solo vemos ese papel de afuera y ni nos acordamos qué hay adentro. Y lo bonito de los procesos de autoconocimiento es que cuando nos atrevemos a hacerlo, en general, no, creo que siempre, encontramos muchísimos más tesoros que basura en ese sótano profundo de nuestro ser que no conocíamos hasta ahora. Vamos ahí y tenemos un montón de posibilidades, de capacidades, de habilidades, de recursos, un montón que no nos habíamos dado cuenta, pero sin pasar por el proceso de autoconocimiento creo que no lo tengo. Y lo que no nos gusta demasiado, porque lo tenemos y no nos gusta demasiado, con un proceso de autoconocimiento queda en evidencia y me doy cuenta de que si acepto eso y me amo como soy ahora con esa condición, que puede ser, no sé, un hábito que no me guste, entonces a partir de ahí lo puedo modificar, puedo cambiarlo, puedo hacerlo o hacerme en una versión que a mí me agrade, en lo que hoy quiera hacer. Entonces, esa es la importancia del autoconocimiento. No es simplemente para, no sé, para hacer una definición de nosotros mismos, así como decir, yo soy tal y me gusta esto y quiero esto y mi historia es esta y no sé qué. No necesariamente para eso. Es para poder dejar el terreno fértil para la modificación que quiera hacer, para construir la versión de mí que quiera, que elija. ¿Sí? Sin haber pasado por ese proceso, no se puede. Es como construir sobre arenas movedizas, como se dice siempre, o castillos en el aire. Yo necesito saber cuál es la base de todo eso. Y si la base no me gusta, la puedo modificar. Claro que podemos modificarla, pero necesito conocerme.
Es un pasaje obligatorio en esto de ser felices. Necesito conocerme, porque difícilmente puede amar lo que no conozca. Y entonces, sin amarme, la transformación es prácticamente imposible, porque voy haciendo fuerza con eso. Es que yo me tendría que, no sé, con cualquier hábito, yo tendría que leer un libro por semana o por mes y no lo hago, y entonces desde ese enojo, desde esa emoción, no lo voy a poder sostener, no va a ser una transformación a largo plazo. A lo sumo, no sé, podré lograrlo una semana o un mes o 2 o 3, pero en algún momento voy a claudicar frente a eso, porque no voy a estar vibrando en amor. Así que esa es la razón por la que creo que los procesos de autoconocimiento son tan importantes. Voy a hablar mucho más de eso, voy a dejar ejercicios por acá y todo, porque creo que es sumamente importante. Y en el curso de Conócete a ti mismo que yo di hace muchos años, arrancábamos el curso con una declaración. Y yo les pedía que escribieran en un papel, esto lo podés hacer ahora mismo si querés, en un papel diciendo yo y el nombre, ¿no? Yo, Ana Bonotti, hoy, podés poner la fecha o la podés poner después, me declaro o declaro que voy a conocerme, a aceptarme y amarme tal y como soy. Entonces, algo, yo, Ana Bonotti, en completo ejercicio de mis facultades y derechos, no sé, si lo querés hacer como más formal también es válido, puedo decir yo y tu nombre completo, con apellido y todo, en pleno ejercicio de mis facultades y derechos, me comprometo a conocerme, aceptarme y amarme tal y como soy. Después vamos a ver que después de eso viene expandirme y un montón de otras cosas, pero necesitamos empezar por ahí. Eso es fundamental. Entonces, hacé tu declaración, ponele fecha, lugar, firmala como un documento legal con vos mismo y guardalo. Y guardalo. Es algo que es un regalo que nos tenemos que hacer alguna vez en la vida. Nos lo merecemos, porque atrás de todas esas capas de papel maché está ese puro amor que somos, está esa divinidad que todos somos. A partir de ahí la vida empieza a fluir. Así que espero que estés dispuesto a este proceso de autoconocimiento que implica el desarrollo personal. Y bueno, que me sigas en el canal, que le des me gusta si te gusta y que estés ahí atento a que se van a venir más videos explicando cómo hacer todo este proceso de autoconocimiento. El curso ya no está a la venta en este momento, pero voy a dejar toda la información por acá para el que la quiera hacer. Muchísimas gracias por estar ahí. Gracias, como siempre, por dar sentido a lo que amo hacer y nos vemos en un próximo video. Chao.